escucharme? Se le oye bien, doctor. Se le oye bien. Bien. Buenas noches, vamos a comenzar con nuestra segunda sesión sobre las denuncias falsas y cuál es la defensa efectiva que podemos ejercer. En la anterior sesión hemos analizado desde la denuncia, o sea, un hecho en flagrancia, que en las 24 horas se presentará la imputación solicitando la aplicación de medidas cautelares cuando se trate de flagrancia, y si es un proceso que no es en flagrancia y que no está iniciando con la intervención policial preventiva, será con la citación al sindicado del hecho para que preste su declaración. Y en algunos casos es posterior a esa declaración cuando se dispone su aprehensión, y será el fiscal que tiene 24 horas para disponer su resolución de imputación formal, y el juez tendrá otras 24 horas para resolver su situación jurídica con la aplicación de medidas cautelares, tal como fundamente el fiscal en la resolución de imputación formal. En esos dos casos hemos dado ejemplos de denuncias falsas. Esto es porque se tiene algún interés de lograr alguna ventaja económica o sentimental respecto al sindicado del hecho, inventando una denuncia que se puede contrastar específicamente con elementos de prueba, como es el certificado médico forense. En la defensa de las medidas cautelares habíamos señalado que en la audiencia de medidas cautelares tiene dos objetos, ¿no? Principalmente demostrar la probabilidad de autoría con elementos de prueba, sin apreciaciones subjetivas, y riesgos de fuga y riesgos de obstaculización, también fundamentados con elementos de prueba. La carga de prueba para este acto procesal la tiene el representante del Ministerio Público, así como el abogado de la víctima o quien ha presentado la denuncia. Se puede señalar que en estos casos, si la denuncia es falsa, la defensa efectiva se debe realizar en la audiencia de medidas cautelares, porque la probabilidad de autoría debe ser susceptible de demostrarse con elementos de prueba. Y en la teoría que planteamos como ejemplos, se puede señalar que no existe esa posibilidad de adecuación de conducta a ese tipo penal, que es violencia familiar, doméstica, en los tres tipos de violencia: física, psicológica o sexual. En el caso de la violencia física, siempre será demostrable con un certificado médico, sea forense o certificado médico, que también admite actualmente en los delitos de violencia. Y en la violencia psicológica será el estudio pericial psicológico que determine las afecciones psicológicas que tenga la víctima, causadas por ese menoscabo en la dignidad, esa disminución de la personalidad a la víctima, tomando en cuenta la reputación y otros aspectos por su condición de mujer. Y en la violencia sexual, toda práctica sexual sin consentimiento fuera de lo normal constituye violencia sexual. Prueba, elementos de prueba constitutivos en las declaraciones testificales, prueba documental o prueba pericial que se puede determinar para la probabilidad de autoría. Y en relación a los riesgos de fuga y obstaculización, les había señalado cómo debe ser el fundamento que algunos fiscales, no todos, hay excepciones,
que transcriben el artículo 234 y 235 sin establecer cuál es el fundamento para aplicar ese riesgo procesal. Tiene la carga de la prueba. Esa fundamentación debe ser objetiva, con elemento de prueba o demostrar una contradicción. No solo decir no tiene domicilio, no tiene familia, no tiene trabajo porque no han sido acreditados. Ese no es un fundamento. Y respecto al peligro efectivo para la víctima, numeral 7 del artículo 234, debe demostrarse no como una posición subjetiva al señalar por su condición de hombre ha causado una lesión con 2 días de impedimento y lo va a volver a hacer. Constituye un peligro para la víctima. Ese escaso fundamento, esas líneas que transcribe el fiscal, no constituye una fundamentación para determinar peligro efectivo hacia la víctima. Más aún, si nosotros presentamos nuestro certificado de no violencia, certificados de HAB de no tener antecedentes penales, certificado de antecedentes policiales de no tener antecedentes, y que además hemos establecido una contradicción sobre la denuncia, la versión de la víctima sobre los hechos, contrastado con el certificado médico forense, como habíamos señalado en el ejemplo. Ahora, la violencia psicológica debe ser, tal como señala la ley 348, sistemática. Esta sistematicidad que señala la ley debe comprenderse como la continua o constante concurrencia de actos que determinen violencia psicológica. Insultos, menoscabo a la personalidad, poner hasta lo más ínfimo la dignidad y la reputación por su condición de mujer, comparaciones y otros que pueden generar violencia psicológica sistemática. En relación a la violencia física, se debe establecer el requisito del artículo 302, numeral 4. Modo, tiempo y lugar. ¿Cuándo se han producido esas lesiones? Esa valoración médico-forense, ¿a cuándo obedece esas lesiones causadas? Modo, ¿de qué forma se han producido? Golpes de puño, patadas con el brazo, objetos. ¿Qué clase de golpes ha recibido? En cambio, en la violencia psicológica se puede establecer un margen de, cuando decimos el tiempo, la violencia psicológica comenzó mi relación, nos casamos en el año 2020, y desde el año 2021 que nació mi bebé comenzó la violencia psicológica, menoscabando mi dignidad, reputación, con insultos, amenazas y otros. Hasta el presente, ¿no? O hasta el día que me ha golpeado. Entonces está estableciendo un margen de tiempo. Tiene un tiempo para la violencia psicológica. Ahora, los actos que se considere violencia psicológica o violencia física, hay casos en los que puede existir varios actos, deben determinarse también con fecha aproximada, día, mes, si no es la hora, y el año, por cierto. He tenido un caso en el que se ha denunciado violencia física, psicológica, con 8 hechos de violencia. Pero ninguno de los hechos de violencia señalaba la fecha. Hemos planteado la actividad procesal defectuosa vinculada a la nulidad de imputación y se ha anulado. Devolvieron los actuados al fiscal y el fiscal
dicta nueva imputación, estableciendo de los 8 en 3 actos con fecha y hora. 5 no tenían fecha y hora. Volvimos a presentar la actividad procesal defectuosa vinculada a la nulidad de imputación formal para establecer que no cumple con el artículo 302, numeral 4, el tiempo de la comisión del hecho. En ese caso, en 4 oportunidades logramos anular la imputación formal. Y por cansancio y ante un hecho muy publicitado, como ha sido el infanticidio en Ciudad Satélite, por el que se había presentado una primera denuncia de violencia, la misma que habría sido rechazada, y posterior a eso, ante los constantes rechazos, en el caso, el fiscal tuvo que presentar la imputación, presentamos la actividad procesal defectuosa y nos fue rechazada por el juez. En ese caso nos encontramos en juicio y se puede establecer que no se tiene identificado el tiempo y el lugar de 5 actos, solo de 3 actos que considera violencia. Entonces, para los 3 tipos de violencia se debe determinar el modo, el tiempo y el lugar. Si no lo hace, hemos analizado la posibilidad de plantear la actividad procesal defectuosa vinculada a la nulidad de imputación formal, y en el caso en el ejemplo que les he mostrado, se ha logrado anular la imputación formal. El sobreseimiento es un acto que finaliza la etapa preparatoria y en una acusación, en una denuncia falsa, sería ideal conseguir una resolución de sobreseimiento porque el fiscal no está con los suficientes elementos para afrontar un juicio. La prueba es insuficiente, existen contradicciones y dudas respecto a cómo se habrían producido los hechos, y para el efecto tengo una resolución de sobreseimiento, a ver que se las voy a plantear. Una resolución de sobreseimiento. ¿Se puede observar? ¿Sí? ¿Podemos observar? Sí, doctor. Bien, esta es una resolución de sobreseimiento que por razones solo académicas vamos a mantener reserva de los nombres. Es un proceso que está en curso. Este es un sobreseimiento reciente y les voy a leer los hechos sin los nombres. De los antecedentes cursantes del Código de Investigaciones se tiene la denuncia presentada por la misma, refiere en fecha 22 de febrero del año 2024, horas 21. Ahí está la fecha. En la calle, pasando el puente de las Américas, se encontró con su novio, no vamos a decir el nombre, quien la trató feo por celos. Ella se rehúsa a hablar con él porque es muy violento. Le dijo que fue a vigilar esa calle para ver si pasaba o no.
Después de eso le pide que la lleve 2 cuadras por ahí cerca. Se sube a su vehículo y dentro la celó y no la lleva a la distancia que le pidió. Siguió conduciendo, gritándole que es una, puntos suspensivos, a quien estará dando que es una estúpida, y la golpeó todo el trayecto. Conducía con la mano izquierda y con la mano derecha le pegaba. En el Prado le dijo que quería bajar de su auto porque estaba conduciendo como loco. Le quita el teléfono, se parqueó a un lado y siguió agrediéndola todo el trayecto y seguía conduciendo hacia la avenida 6 de agosto hasta llegar a su casa, donde también la golpea e insulta. Él se baja y amenaza a Paola, indicándole que si bajaba no le iba a entregar su celular. Posteriormente llamó a sus familiares para confrontarlos en contra de la víctima, y es ahí donde ella llama a Radio Patrulla 110. Posteriormente llega la policía, puesto que la víctima llamó a Radio Patrullas por 110, quienes realizan la intervención policial, el perfil. Esos son los hechos. ¿Qué elementos de convicción tenemos? Recuerden que esta es una resolución que pone fin a la etapa preparatoria. Y tenemos formulario de denuncias, acta de denuncia realizada por la víctima, informe de acción directa, hubo una acción directa, certificado médico forense que establece, en condición, concluye, establece contusa, otorgándole un día de incapacidad, ¿sí? Es un día de incapacidad. Acta de declaración informativa policial de la denunciante víctima, de fecha 23 de febrero, acta de registro del lugar del hecho realizado por el investigador, informe del investigador, informe psicológico, hay un informe psicológico forense, certificado médico, otro certificado médico, informe técnico del registro del hecho, acta de declaración informativa, informe del investigador, acta de declaración, informe social, informe emitido por la licenciada, desdoblamiento, congelamiento de imágenes y el fundamento de derecho, ¿no? En lo principal vamos a señalar en esta parte que dice sobre el fundamento de derecho para dictar una resolución de sobreseimiento. Corresponderá al Ministerio Público dirigir las investigaciones, dice, debe llegarse a la verdad material. Aquí está. Indubio pro reo, dice, en la duda a favor del reo. Desarrolla sobre el indubio pro reo. El fiscal dice que hay duda. De esta parte, de acuerdo a los antecedentes anteriormente descritos, la línea jurisprudencial sentada por el Auto Supremo de 11 de octubre de 2006 que refiere, no dice qué Auto Supremo. La calificación del hecho a un tipo penal determinado es una razón a describir primeramente el hecho para luego comparar las características de la conducta ilícita con los elementos constitutivos del delito. Es necesario tomar en cuenta en la norma, mientras que la conducta particular se identifica para la descripción de sus particularidades. Si éstas se subsumen a todos los elementos constitutivos de un tipo penal, recién podrá calificarse el hecho como delito incurso en tal normativa. En caso de que falte la adecuación de un elemento constitutivo del delito, el hecho no constituye delito o en su caso se adecua a una tentativa u otra figura delictiva, lectura que se presenta en la especie. Dice que en este caso existe duda y además no todos los elementos constitutivos del delito de violencia se habrían demostrado. ¿Qué más? Dice, desarrolla sobre el indubio pro reo y en la parte pertinente dice, esto es sobre el artículo 72, legalidad sustancial, declaración informativa, hace todo un desarrollo de los elementos. ¿Qué por qué? Esta es una facultad que tiene el fiscal. Aquí está.
¿Qué dice? En relación a las declaraciones que manifiesta la parte denunciante víctima en la declaración informativa policial, la denunciante víctima y el certificado médico legal forense se llega a establecer que no ha establecido de forma fehaciente con relación a la agresión física en la humanidad de la víctima, como señala golpes en la cabeza y en el rostro, ¿sí? Eso dice la denuncia, que existió golpes en la cabeza y el rostro. De la valoración médico-forense, establece sin huellas en el cráneo, cuello, tórax, posterior, abdomen, extremidades superiores, limitándose a hacer un paupérrimo aporte a la investigación, ¿sí? Es decir, que el certificado médico-forense establece que no tiene golpes en el cráneo, pero la denuncia dice golpes en la cabeza, en el rostro. Les comento que en este caso estamos por la defensa estamos por la víctima, ¿sí? Patrocinando a la víctima. Y el día de hoy presentamos una impugnación de sobreseimiento contra esta decisión, porque si bien la denuncia dice en la cabeza y en el rostro, el fiscal no se pronuncia sobre el certificado médico forense que establece que sí hubo lesiones en el rostro, por eso le da la valoración de un día de impedimento. Finalmente, es una facultad del Ministerio Público el otorgarle el valor correspondiente a los elementos de prueba y determinar si son suficientes para ir a juicio o no. Y en este caso, el fiscal ve por conveniente no ir a juicio y dictar el sobreseimiento. Pero este es el error que hoy hicimos evidente, que si el fiscal no se pronuncia sobre las lesiones en el rostro que demuestran violencia física. Al respecto, el número 3 del 239 dice: el fiscal declarará de manera fundamental el sobreseimiento cuando resulta evidente que el hecho existió, pero no constituye delito. Cuando estime que el imputado no participó en el hecho, ahí está, son tres premisas. Y cuando estime que los elementos de prueba son insuficientes para fundar una acusación. Si la denuncia dice golpes en el rostro y el certificado médico forense dice golpes en el rostro, pues deberán revocar esta decisión. Pero como estamos en una defensa efectiva contra denuncias falsas, les planteo y les demuestro el esquema de una resolución de sobreseimiento. Y continúa fundamentando sobre el particular, ¿no? Y cuando dice, por cuanto los elementos de prueba, no, aquí dice, ¿cuál es su petitorio? Dice, resuelve emitir, el sujeto fiscal de materia resuelve emitir el requerimiento conclusivo de sobreseimiento por la probable comisión del delito de violencia familiar o doméstica, tipificado y sancionado por el artículo 308 bis a favor de, por cuanto los elementos de prueba que se han acumulado durante la etapa preparatoria resultan insuficientes para sostener una acusación formal en juicio oral y público. Ante una denuncia falsa, esta resolución de sobreseimiento sería ideal. Pero les presento las observaciones que hemos planteado en contra de esta resolución de sobreseimiento. Y precisamente son las que no hemos podido evidenciar que en esta resolución de sobreseimiento no se ha otorgado el valor correspondiente a la valoración psicológica. La valoración psicológica debió otorgarle, el fiscal debió analizarla, que relata toda la violencia física, psicológica y sexual que ha sufrido la víctima, además de las conclusiones a las que arriba la entrevista psicológica del estado y el daño psicológico causado en la víctima. Sin embargo, el fiscal no ha analizado este elemento de prueba que sí lo menciona
pero no realiza un análisis, simplemente señala que la prueba es insuficiente para ir a juicio. Pero esa es una observación como abogado de la víctima en el caso que les he planteado. El sobreseimiento es ideal porque, tal como señala la normativa invocada por el representante del Ministerio Público, tiene facultades para dictar sobreseimiento cuando el hecho no existió o el hecho que se denuncia no es delito o el imputado no participó en ese hecho. O la tercera premisa, que los elementos de prueba sean insuficientes para afrontar un juicio y dispone el sobreseimiento. Es decir, que la prueba documental debe estar contrastada con otros elementos, ¿no? En el ejemplo que les planteaba la sesión del viernes, que decía, me agarró de los cabellos, me botó a la cama, me tiró al piso y me dio golpes de patada en el vientre y en la parte genital. Y el certificado médico forense no establece golpes en la parte del vientre ni en la parte genital. Entonces, en ese caso, el fiscal también debió obrar dictando un sobreseimiento. Y seguro estoy que en juicio vamos a lograr una sentencia absolutoria. Respecto a, para poner fin a la etapa preparatoria, la acusación. Y persiste en la verdad material de que los hechos no ocurrieron de esa forma y constituye una denuncia falsa y se funda en la Convención Belén do Pará, en la justicia con perspectiva de género, y que la ley 348 debe proteger a las mujeres, otorgando una vida libre de violencia, que toda la normativa constitucional protege a este sector vulnerable de la sociedad como son mujeres, es que nos vamos a juicio, no tenemos otros recursos. ¿Y cuál es el trámite para un juicio? El juez de control jurisdiccional termina su labor al recibir la acusación del representante del Ministerio Público y deberá remitir al juez o tribunal que corresponda. La ley 1173 ha modificado competencias del artículo 54. Solo 53 delitos son competentes para tribunales. En ese marco son delitos contra la vida, delitos contra la libertad sexual, delitos contra cuando es víctima del Estado, delitos contra la seguridad interna y externa del Estado. ¿Qué más? Delitos de la ley 1008, contrabando. Se dispondrá los tributos, ¿sí? Delitos de tributos, tributos aduaneros y delitos graves será de competencia a delitos contra la libertad sexual como es la violación, con excepción del estupro y el abuso sexual, solo la violación y de 308 bis, violación niño, niña, adolescente,
y delitos contra la vida, homicidio, feminicidio, asesinato, infanticidio, y la tentativa en estos delitos serán de competencia de los tribunales, integrado por 3 jueces técnicos. En el caso de los demás delitos por el que nos trae la materia, delitos contenidos en la ley 348, la violencia familiar o doméstica, 300 o 172 bis, será el juez de sentencia unipersonal, un solo juez denominado de sentencia, que sustanciará el juicio y pronunciará la sentencia. La acusación fiscal, el tribunal o juez, en este caso delito de violencia familiar o doméstica, será el juez de sentencia, recibe las actuaciones y dentro de las 24 horas debe radicar la causa y señalar en la primera providencia que el representante del Ministerio Público acusador presente las pruebas de forma material, en forma física, así dice el procedimiento penal. ¿En qué plazo? En el plazo de 24 horas. Ese es el plazo que señala la ley. A partir de su legal notificación. ¿Qué pasa en la práctica? Generalmente no se cumplen estos plazos porque no es el mismo fiscal que ha investigado el que va a sustanciar el juicio. Es un fiscal litigante denominado ahora. No ha participado en las investigaciones. No saben dónde están las pruebas. No sabe si lo tiene el investigador, están adjuntas al cuaderno de investigaciones o espera algún resultado del IDIF, ITCUP o algún estudio pericial que se ha desarrollado y aún no se ha remitido al cuaderno, no se ha adjuntado al cuaderno. Esos detalles y pormenores en 24 horas no los tiene el representante del Ministerio Público. Es por eso que se incumple este plazo que la ley señala y que en la práctica habíamos interpuesto o invocado el artículo 172 del Código de Procedimiento Penal cuando señala, artículo 172, exclusiones probatorias. En su momento se podrá excluir los elementos de prueba del Ministerio Público porque no cumple el plazo de 24 horas que señala la ley. Artículo 340 o 342 del procedimiento penal. Si el representante del Ministerio Público se le notifica y no presenta las pruebas porque lo tiene el investigador, porque no nos han remitido, porque no tiene el cuaderno, no me ha entregado con inventario, hubo cambio de fiscal, recién ha asumido el cargo y otras circunstancias que no son atribuibles a la defensa, pues se puede invocar el artículo 172 del Código de Procedimiento Penal, exclusión probatoria. ¿Qué dice? Base del juicio, preparación. Ahí está. Base del juicio. Contenido de la acusación. El juicio podrá abrir sobre las bases del juicio cuando la acusación sea particular, contradictorias y irreconciliables. El tribunal precisará los hechos sobre los cuales se abre el juicio. Preparación del juicio. Aquí está. El juez
de sentencia dentro de las 24 horas de recibidas las pruebas, o las pruebas, sí, de la acusación fiscal, notificará a la víctima querellante para que presente la acusación particular. Eso es el numeral 2. Artículo 340, numeral 1. Recibida la acusación ante el juzgado de sentencia y radicada la causa en el día, dice, en el día debes radicar la causa. Recibe y debes radicar la causa en el día. Plazos que, por costumbre, nunca se cumplen. La autoridad judicial notificará al Ministerio Público para la presentación física de las pruebas ofrecidas dentro de las 24 horas siguientes bajo responsabilidad. Esto puede generar una actividad procesal defectuosa. Nos vamos al 169. Artículo 169. Defectos absolutos. No serán susceptibles de convalidación los defectos concernientes a, numeral 3, los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las convenciones, tratados internacionales vigentes y este código. ¿Qué dice este código? Se refiere al Código de Procedimiento Penal, que el fiscal tiene 24 horas para presentar sus pruebas en físico al juzgado de sentencia. 24 horas a partir de su legal notificación, que nunca se cumple. ¿Y qué dice el 3? Es un defecto absoluto. No serán susceptibles de convalidación los defectos concernientes a los que impliquen inobservancia, violación de derechos y garantías previstos en este código. ¿Cuál es el derecho o la garantía que está previsto en el código y se haya incumplido? La igualdad procesal. A nosotros nos van a pedir, nos van a dar un plazo para presentar prueba de descargo y lo tenemos que hacer en el plazo que el juez establezca. Si la ley dice 24 horas y se incumple, pues es una vulneración al debido proceso en su triple dimensión. Ahí encontramos los fundamentos para una exclusión probatoria. ¿Qué dice el 172 del Código de Procedimiento Penal? Artículo 172, exclusiones probatorias. Carecerán de toda eficacia probatoria los actos que vulneren derechos y garantías consagradas en la Constitución Política del Estado, las convenciones, tratados internacionales, este código. Cuando decimos el debido proceso previsto en el Código de Procedimiento Penal, estamos incurriendo en esta eficacia probatoria que debe los elementos de prueba. ¿Qué más dice? Este código, otras leyes, así como la prueba obtenida en virtud de información originada en el procedimiento o medio ilícito. La prueba ya ha sido obtenida, no concurre. Tampoco tendrán eficacia probatoria los medios de prueba incorporados al proceso sin observar las formalidades previstas en este código. ¿Qué dice la formalidad del artículo 340, numeral 1, que hemos dado lectura? Sí, 340, numeral 1, recibida la acusación, el juez notificará al Ministerio Público para la presentación física de las pruebas ofrecidas. Entonces, tomando en cuenta estas tres vertientes que señala el artículo 172 e invocando la primera y la tercera, es decir, vulneración a derechos y garantías previstas en el procedimiento penal, como es el debido proceso, igualdad procesal, y el contenido en la tercera vertiente que dicen, tampoco tendrán eficacia probatoria los medios de prueba incorporados al proceso sin observar las formalidades previstas en este código. Se pretende incorporar prueba sin cumplir las formalidades. Ahora, les estoy planteando una forma
de exclusión probatoria por incumplimiento al artículo 340, numeral 1 del procedimiento penal, cuando el fiscal no presente en las 24 horas de su notificación de forma física las pruebas, que generalmente sucede. ¿Qué me han respondido? Y esto en la práctica. Han mencionado que no se ha vulnerado ningún derecho ni garantía porque era un acto del representante del Ministerio Público y además en la acusación ya contiene el detalle de elementos de prueba. Respecto a la segunda, ningún derecho ni garantía. El debido proceso se ha cumplido, estaba asistido de su abogado, ni el derecho a la defensa, lo previsto por la ley se ha cumplido, pero se debe tomar en cuenta la excesiva carga procesal del Ministerio Público y que el juicio no se ha interrumpido, sino ha seguido su curso y nos encontramos en juicio, ¿no? Ahora, sobre la tercera vertiente invocada respecto a el incumplimiento de formalidades, ¿qué dice el artículo 172, último parágrafo? Tampoco tendrán eficacia probatoria los medios de prueba incorporados al proceso sin observar las formalidades previstas en este código. ¿Qué ha respondido la autoridad jurisdiccional? Dice, la ley 348 se rige por el principio de informalidad. Y si aquí dice, no se cumple esa formalidad de presentar dentro de las 24 horas, vamos a aplicar el principio de informalidad a favor de la víctima contenido en la ley 348. Se rechaza y han rechazado, ha declarado infundado la exclusión probatoria. ¿Qué recurso nos habilita? La reserva de apelación restringida contra este rechazo de la exclusión probatoria. Y será si sobre esos elementos de prueba se pronuncie la sentencia condenatoria contraria a los intereses de nuestro defendido, es que la apelación restringida podamos fundar en esta exclusión planteada y rechazada sin fundamento. Nos reservamos para la apelación restringida. ¿Qué dice el procedimiento? El fiscal, artículo 340, presenta sus pruebas. Si no lo hace en 24 horas, he visto casos que lo hicieron en 24 meses. Sí, 24 meses, 2 años después aparecieron las pruebas y nos convocaron a juicio. Y aún así rechazaron por el principio de informalidad. El parágrafo 2 del artículo 340 dice, la o el juez, este es lenguaje inclusivo, ¿no? La juez o el juez de sentencia dentro de las 24 horas de recibidas las pruebas de la acusación fiscal notificará a la víctima o querellante para presente la acusación particular o se adhiera a la acusación fiscal y ofrezca las pruebas de cargo dentro del término de 10 días. Es decir, que la víctima junto a su abogado deben presentar su acusación particular o adherirse a la acusación fiscal adjuntando los elementos de prueba que crea conveniente en el plazo de 10 días. ¿Estos 10 días son días hábiles? Sí, días hábiles. Días hábiles. Presentada la acusación particular, se notificará con las dos acusaciones, la fiscal y la acusación particular, a la defensa al imputado, al acusado, para que presente a su vez sus pruebas de descargo en el mismo plazo de 10 días. Dice pruebas de descargo, no dice responder a las acusaciones, ¿no? Esto parte de la teoría del caso, que uno plantea la estrategia de defensa, que no puedes decir
que vas a defenderlo o es contradictorio o que no tienes prueba, no. Para una defensa estratégica y eficaz, no se debe responder nada, solo ofrecer pruebas de descargo, porque la ley así lo señala, así lo señala. Dice en el parágrafo 3, vencido el plazo otorgado a la víctima o querellante, con o sin su pronunciamiento, se pondrá en conocimiento del imputado la acusación fiscal, en su caso la del querellante, y las pruebas de cargo ofrecidas para que dentro de los 10 días siguientes a su notificación ofrezca y presente físicamente sus pruebas de descargo. Vencido el plazo otorgado, se dictará el auto de apertura de juicio, y en el auto de apertura de juicio se debe señalar la audiencia. El juez o tribunal, artículo 343, en el auto de apertura de juicio señalará día y hora de su celebración, la que se realizará dentro de los 20 a 45 días siguientes. Siempre se hace hasta los 45 días por las recargadas labores, el señalamiento de audiencia. Tenemos un auto de apertura de juicio. La base del juicio, tal como señala el artículo 342, es la acusación, así dice. El juicio se podrá abrir sobre la base de la acusación fiscal o la del querellante, indistintamente. Cuando la acusación fiscal y la acusación particular sean contradictorias e irreconciliables, el tribunal precisará los hechos sobre los cuales se abre el juicio. La base del juicio es la acusación o las acusaciones, pero si estas son irreconciliables, será el tribunal que determine cuáles son los hechos base del juicio. En este acápite siempre planteo el ejemplo del caso Kushner. El representante del Ministerio Público presenta una acusación fiscal por el delito de homicidio en accidente de tránsito. La víctima presenta, la madre de la víctima, presenta una acusación particular por el delito de feminicidio. ¿Son contradictorios? Ambos contienen el delito, el bien jurídicamente protegido que es la vida, y el tribunal ha delimitado que se va a resolver sobre eso. Por eso es que en este caso se ha remitido antecedentes ante el tribunal y se ha dictado una sentencia por el delito de feminicidio. Pero tómese en cuenta que la base del juicio es la acusación. En ningún caso el juez o tribunal podrá incluir hechos no contemplados en alguna de las acusaciones, producir prueba de oficio, ni podrá abrir el juicio si no existe. El juez es un tercero imparcial, no puede incluir otros hechos que no estén contenidos en la acusación. El auto de apertura de juicio no será recurrible, no podemos recurrir, apelar, no hay ningún medio de impugnación. La acusación podrá retirarse en cualquier momento del juicio hasta antes de la deliberación del tribunal. Es posible que se llegue a un acuerdo conciliatorio y la parte contraria, la víctima, pueda retirar la acusación, tal como señala en este acápite. Señalamiento de audiencia, se señala la audiencia, ya hemos estado de 20 a 45 días. ¿Cuáles son los actos del juicio? Esto ha sido modificado por la ley 1173, antes de la vigencia de esta ley, se daba lectura a las acusaciones, daba lectura del secretario a las acusaciones fiscal y particular. Ahora, y posteriormente fundamentaban en forma oral sus acusaciones. Se ha resumido este trámite y el primer acto del juicio, claro, instalado el acto, informado por secretaría, señalando que se cumplen con todas las disposiciones legales, notificaciones a las partes, todos están presentes, asistidos de sus abogados,
¿Cuál es el primer acto? El juez o tribunal preguntará a las partes, Ministerio Público, víctima, querellante, acusador particular y a la defensa del acusado, si tienen incidentes o excepciones que plantear. Ese es el primer acto. El Ministerio Público no tiene, es acusador. Generalmente la víctima tampoco tiene, pero la defensa puede hacer uso de los incidentes, actividad procesal defectuosa, en los 4 numerales, artículo 169, y las excepciones del artículo 308, excepciones que señala la ley. Pero hay una diferencia en su planteamiento. Ya la modificación de la ley 1173 en el artículo 314 señala que se debe plantear en juicio solo excepciones o incidentes de carácter sobreviniente. Es por eso que nos plantean un plazo a partir de la vulneración del acto, 10 días, para plantear las excepciones o incidentes, o que sea después de haberse presentado la acusación y es el momento procesal oportuno, porque así lo dice el planteamiento de incidentes o excepciones. Es en el sentido que el artículo 308 señala excepciones. Las partes podrán oponerse a la acción penal mediante las siguientes excepciones de previo y especial pronunciamiento. Prejudicialidad. Debe existir un procedimiento extrapenal para resolver algunos elementos constitutivos del tipo penal. Cada caso es distinto. Incompetencia. Es posible que el juez no tenga competencia para resolver este caso, o el tribunal. Falta de acción porque no fue legalmente promovida o porque existe un impedimento legal para proseguirla. Extinción de la acción penal, según lo establecido en los artículos 27 y 28 del Código Penal, Procedimiento Penal, y la cosa juzgada. Esas son las 5 excepciones que se pueden plantear. A ver, vamos a plantear algunos ejemplos. Respecto a la prejudicialidad, es una excepción que procede únicamente cuando a través de la sustanciación de un procedimiento extrapenal se puede determinar la existencia de los elementos constitutivos del tipo penal. A ver, les voy a plantear un ejemplo. Son servidores públicos, uno es el jefe, denunciado de violencia, y la víctima, su dependiente, servidores públicos. La denuncia de violencia se refiere a que ha ocurrido en el ejercicio de sus funciones por las facultades asignadas a cada uno de ellos, ¿sí? Y es violencia psicológica. Es en ese sentido que la víctima ha presentado la denuncia y para plantear la prejudicialidad es posible que sea necesaria un sumario interno administrativo respecto a la denuncia para determinar elementos constitutivos del tipo penal. Prejudicialidad, el juez suspenderá el juicio y el proceso hasta que se resuelva en la instancia correspondiente ese procedimiento extrapenal para determinar algún elemento constitutivo del tipo penal. Hay casos distintos en los que sí se ha dispuesto, pero en otros no, con el principio de informalidad. Incompetencia
podrá promoverse ante el juez o tribunal que considere competente o ante el juez o tribunal que se considere incompetente y que conoce el proceso. En el último caso, deberá resolverse antes de cualquier otra excepción. Las reglas de competencia están previstas en el artículo 43 y siguientes. No, 93, sí. Reglas de competencia. 44. 44, artículo 45. La competencia penal de los jueces, solo las jurisdicciones penales, quiénes son los jueces competentes, ahí está. Y el artículo 44, competencia y carácter y extensión. Jurisdicción corresponde a la justicia penal. Reglas de competencia territorial. El juez del lugar de la comisión del hecho, el juez de la residencia del imputado, el juez del lugar donde se descubran las pruebas o cuando el delito cometido en territorio extranjero, en caso de tentativa y cuando concurran los dos o más jueces igualmente competentes, conocerá el que primero haya previsto, ¿no? Se refiere a dónde habría ocurrido el hecho como primera regla de competencia. Es posible que, como en el ejemplo que les he planteado, la secuencia de hechos de violencia que se ha dado en un vehículo, imaginemos que ha comenzado en la ciudad de La Paz, se traslada a la ciudad del Alto, ¿cuál es el juez competente tomando en cuenta esta regla del hecho? ¿Dónde son los domicilios de estas personas? ¿O dónde vamos a recabar las pruebas? En ese caso se puede plantear una excepción de incompetencia prevista en el artículo 308 del Código Penal. Y les planteo un ejemplo ahora de excepción de falta de acción. ¿Cuándo se plantea la falta de acción? Cuando se declare probada la excepción de falta de acción, se archivarán actuaciones hasta que se promueva legalmente o desaparezca el impedimento legal. A ver, un ejemplo muy recurrente de falta de acción. En procesos penales, la víctima puede conferir el poder especial y suficiente, tal como señala el artículo 81 del Código de Procedimiento Penal. Artículo 81. Representación convencional. La querella podrá ser iniciada y proseguida por mandatario con poder especial que cumpla con los requisitos legales. Dice poder especial que cumpla los requisitos legales. Y cuando señala poder especial, las reglas de la representación convencional, así como la representación, el mandato, estas son normas en el aspecto civil comercial, pero el artículo 81 es la norma y dice poder especial. Si el poder para continuar este juicio y representar a la víctima dice que se otorga plenas facultades para que se apersone a la alcaldía, gobernación, derechos reales, fiscalía, juzgados, tribunales, Tribunal Supremo, Consejo de la Magistratura. Es un poder general, tal vez de administración, y no cumple con el artículo 81 del Código de Procedimiento Penal. Se puede plantear una excepción de falta de acción. Es recurrente cuando se señala, cuando no se señala en el poder cuál es el proceso, cómo está identificado, por qué delito, dónde radica y cuáles son las facultades que le otorga. Facultades, por ejemplo, para fundamentar la acusación en juicio. Su poder no tiene, es general, dice, apersonarse a cuanta autoridad, y hay una cláusula, una
cláusula que incorpora en estos poderes generales cuando dice sin que pueda ser observada o no, no podrá exigirse falta de, no podrá exigirse en el poder falta de nombramiento o la invocación de alguna autoridad, ¿no? O sea, es un poder para todo, para pagar impuestos, para administrar, para transferir bienes, para apersonarse a la alcaldía, a derechos reales, fiscalía, juzgados, pero no dice, no cumple con el artículo 81. Entonces, en ese caso, si su poder no señala número de caso, partes intervinientes, delito y todas las facultades que establece participar en juicio, fundamentar en forma oral la acusación particular, interponer incidentes y excepciones, pedir exclusiones probatorias, plantear objeciones, interrogar a los testigos, contrainterrogar a otros testigos, interrogar al acusado. Si no tiene esas facultades del juicio, ese poder no es especial. Entonces acá hay una falta de acción, ¿sí? Falta de acción, porque existe un impedimento legal para proseguir. 308. ¿Y cuál es el otro fundamento? Artículo 169, porque más allá de ser una falta de acción, como un impedimento legal para proseguir con el juicio, es un defecto procesal absoluto. No serán susceptibles de convalidación, artículo 169, los defectos concernientes a los que impliquen inobservancia, violación de derechos y garantías. ¿Cuál es la inobservancia? Inobservar el artículo 81 del procedimiento penal, porque ese poder no es especial y ha sido concedido para juicio. Y esta es la oportunidad para plantear la excepción de falta de acción. Una excepción de falta de acción, un incidente de actividad procesal defectuosa, tomando en cuenta el artículo 81 del Código de Procedimiento Penal, concluyendo que el poder no es especial. ¿Cuál es el trámite? Artículo 314, 315. El primer acto de juicio es que nos pregunten si tenemos incidentes o excepciones que plantear. La defensa efectiva observa el poder. La defensa del acusado está observando el poder, planteando excepción de falta de acción y actividad procesal defectuosa. ¿Cuál es el trámite que debe otorgar el tribunal o juez? Artículo 314. Ahí está. Esto ha sido modificado por la ley 1173. Durante la etapa preparatoria, no, eso no está, no nos compete porque ya estamos en juicio. Las excepciones podrán plantearse desde el inicio de la investigación penal hasta 10 días siguientes de la notificación judicial con la imputación formal. Esto es de la etapa preparatoria. Los incidentes deberán plantearse en el plazo de 10 días. Ahí está. Excepcionalmente, durante la etapa preparatoria y juicio oral, el imputado podrá plantear la excepción por extinción de la acción penal ofreciendo prueba idónea pertinente, la cual será notificada a las partes conforme establece el numeral 308. Estaba hablando también de la etapa preparatoria, pero el juicio es la oportunidad de plantear nuestros incidentes y excepciones. Ya. ¿Qué nos exige la norma? ¿Qué debe ser con prueba? Si estamos observando el 81 del Código de Procedimiento Penal sobre el poder, ¿cuál es la prueba fundamental? El poder. ¿Sí? Obtenemos una copia y la adjuntamos
en ese momento o señalamos del cuaderno de juicio el número de fojas y exhibimos a la autoridad jurisdiccional como elemento de prueba. Y no se podrá decir que existe, que no se ha ofrecido prueba. Y ahora, si el juicio es virtual, por plataforma, ahora por esta plataforma Zoom, se puede subir capturas de ese poder evidenciando que no cumple con el 81 del Código de Procedimiento Penal. ¿Cuál es el trámite? La jueza al tribunal en audiencia dictará resolución fundamentada, ¿sí? Debe correr en traslado a las partes, pero esta es la advertencia que nos hacen a los abogados, los jueces, cuando dicen, cuando las excepciones o los incidentes sean manifiestamente improcedentes por carecer de fundamento y prueba, debe tener fundamento y prueba, el juez deberá rechazarlas in limine. ¿Qué quiere decir in limine? Sin más trámite, sin recurso ulterior, en el plazo de 24 horas, sin necesidad de audiencia y sin mayor trámite. Corremos ese riesgo de que nos rechacen de forma in limine si no es comprendido nuestro, o bien fundamentado, con elementos de prueba, nuestro incidente o excepción. Cuando las excepciones y incidentes sean declarados manifiestamente dilatorios, maliciosos, temerarios, es lo que responden los abogados de las víctimas y el Ministerio Público, ¿no? El incidente es dilatorio, malicioso, temerario, y que va a interrumpir, es una sanción que nos imponen para interrumpir los plazos de la prescripción de la acción, la duración de la etapa preparatoria, la duración máxima del proceso, computándose nuevamente los plazos. Esta es una grave sanción que se impone al acusado, en este caso, si es que su excepción o incidente no está debidamente fundamentada y con pruebas respaldatorias. Consecuentemente, la jueza o el juez del tribunal, previa advertencia en el uso del poder ordenador y disciplinario, impondrá al abogado una sanción pecuniaria, ¿no? Para el acusado, los términos vuelven a computarse de la prescripción, la duración máxima. Para el abogado, una sanción equivalente a 2 salarios mínimos nacionales, ¿sí? Monto del dinero que será depositado a la cuenta del órgano judicial. El salario mínimo está alrededor de 2.500. 2 salarios mínimos son 5.000 bolivianos de multa por plantear un incidente o una excepción manifiestamente improcedente, dilatorio, malicioso o temerario. Deben tener cuidado si no quieren ser multados. En caso de continuar con la actitud dilatoria, es decir, si se plantea más incidentes, más excepciones como una actitud dilatoria, la autoridad jurisdiccional apartará al abogado de la actuación del proceso en particular, designando a un defensor público o de oficio. Vean que no he visto, yo tenía la intención, pero por falta de tiempo no se ha planteado contra esta modificación de la ley 1173, artículo 315, por las sanciones severas que ante un planteamiento de un incidente o excepción se puede, el ejercicio de los medios de defensa es un derecho y se está restringiendo con esto y se está sancionando esto de la suspensión de los plazos y se volverá a computar nuevamente con, por ejemplo, los plazos de la prescripción de la acción, los plazos de la duración máxima de la etapa preparatoria y de la duración máxima del proceso. Es una grave sanción que vulnera derechos y garantías y no sé por qué hasta el presente no se plantea un recurso de inconstitucionalidad concreto, porque no es abstracto, es concreto contra el numeral 3 del artículo 315, modificado por la ley 1173, porque está vulnerando
y restringiendo derechos y garantías que están previstas por ley, por todo el respaldo constitucional, el bloque de constitucionalidad. Es más, en el caso de continuar con la actitud dilatoria, el juez puede apartar a un abogado defensor, pero si la defensa técnica es sagrada, no puede apartarlo. Si quiere, el juez puede apartarlo. Y he visto en algunos casos cuando los jueces han dado estricta aplicación y su poder ordenador, a algunos abogados los han apartado y han designado defensor de oficio y han continuado con el juicio. Hay jurisprudencia que no se puede asignar defensor de oficio si no existe previa aceptación del acusado. Y en este caso se restringen esos derechos. El rechazo de las excepciones y los incidentes impedirá que sean planteados nuevamente por los mismos motivos. Con esa explicación, plantear incidentes y excepciones sobrevinientes que sean después de la emisión de la acusación y que deben ser bien fundamentados con